Vamos ahora a ir a la primera carta de Juan. O sea, estudiar esta carta creo que es algo fundamental, porque si bien el contexto de Juan no es en relación al incrédulo, no es para señalar a una persona y decirle, bueno, no sos creyente, sino es un llamado a evaluar el corazón a toda la congregación. Pero el contexto en el que se da esta carta es un contexto en el cual una falsa enseñanza había entrado a la vida de la iglesia. Y no sé si tienen en mente lo que es el gnosticismo. O sea, esto no está sucediendo acá todavía, pero son los principios de esta falsa enseñanza. O sea, son principios de esta falsa enseñanza, ¿por qué? Porque lo que se veía era lo mismo que se veía en la iglesia de Corinto. O sea, la sabiduría se había hecho tan importante en la iglesia de Corinto que una de las formas de filosofía, lo hemos hablado con los hombres ahí en 1 Corintios capítulo 6, si me acompañan un ratito para citar el pasaje, 1 Corintios capítulo 6, se mencionaba, se le decía del versículo 9 en adelante. Ya hasta este punto Pablo les mostró que las cosas que se tenían que tratar en la vida de la iglesia, ellos las estaban tratando en tribunales humanos. Estaban dejando que personas que no conocen a Cristo, que nada tienen que ver con el cuerpo, juzguen temas que estaban relacionados a la vida del cuerpo de la iglesia. Y ahora les dice, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice. La vianda para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Fíjate, lo que había pasado acá, se llegó a un punto en el que la iglesia de Corinto había sido tan influenciada por este pensamiento que la base de este pensamiento, la premisa de esta enseñanza es el cuerpo tiene deseos, naturalmente. El cuerpo tiene necesidades que tienen que ser satisfechas. El hambre es una de esas. Entonces la comida fue hecha para satisfacer el hambre. Fíjate lo que menciona Pablo. O sea, estrechamente está ligado a lo que menciona acá y dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces Pablo está tocando el mismo tema. O sea, los corintios no solamente habían llegado al punto de decir, bueno, si el cuerpo tiene necesidades, tienen que ser satisfechas. Si el hambre es una, entonces el deseo sexual también es otra necesidad que tiene que ser satisfecha. Entonces, como iglesia, o sea, entonces como humanidad en sí, eso puede ser satisfecho sin ningún problema. Sin ningún problema. No hay nada que lo impida, porque si el hambre tiene que ser satisfecho, este deseo también. Pero no es así. No es así. Porque hablamos de que esto de lo que estaban viviendo los corintios era una filosofía que mencionaba, el cuerpo está atado a mi espíritu. Mi alma está siendo arrastrada por este cuerpo. Entonces, todo lo que haga en este cuerpo no va a afectar a mi espíritu. Entonces, yo puedo, en un extremo, o entregarme deliberadamente a cualquier tipo de deseo y decir, bueno, total no afecta a mi espíritu, o flagelarme al otro extremo, flagelarme al punto de decir, privarme de todo tipo de deseos, aun si son correctos, privarme de esos deseos porque estoy preservando mi espíritu. Y los dos extremos son incorrectos. Porque se acuerdan, Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, los corintios llegaron a este punto. La iglesia de Éfeso, a la cual Juan le escribe ahora en la primera carta, en cierta manera vivió este tipo de enseñanza que estaba ingresando a la vida de la iglesia. O sea, y los gnósticos llegaron al punto de no solamente afirmar eso en relación a la humanidad en sí, sino en cuanto a la persona de Cristo. Por eso Juan, en el Evangelio de Juan, lo que hace es defender la deidad de Cristo.
que está completamente ligada a su humanidad. O sea, ¿se acuerdan cuando estudiamos Filipenses? Que habíamos dicho, Cristo se despojó a sí mismo, pero no se vació en sí de despojarse de cualidades. A su deidad añadió humanidad, pero una deidad que no cambia, la misma esencia que el Padre. Entonces ahora los gnósticos, o sea, la falsa enseñanza, vamos a ser correctos con el contexto, las falsas enseñanzas que estaban entrando a la iglesia, a la cual Juan advierte acá, estaban también atentando a la característica de la persona de Cristo. Fíjate, por eso que en el capítulo 1, los primeros versículos, vas a ver que dice, lo que era desde el principio, versículo 1, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjate, Juan escribe la carta, la primera carta, en el capítulo 1 vas a ver qué dice. Lo que vimos es lo que les anunciamos. Lo que oímos de Cristo es lo que les anunciamos. Lo que nuestras manos palparon a la persona de Cristo. Cristo no era esencia, no era un espíritu. O sea, estos falsos maestros que estaban entrando a la iglesia enseñaban esto. Cristo no pudo haber sido carne porque la carne está corrompida. Entonces, Cristo fue espíritu solamente. Y lo que vimos fue una proyección espiritual de Cristo. Pues la realidad es que no es cierto. O sea, Juan hace mucho énfasis en la relación que tiene Cristo con su humanidad y la deidad que hay en él. Entonces, para que tengan un pequeño contexto de lo que es la carta de que Juan va a escribir ahora, Juan no tiene el fin, como te dije, de señalar a personas, de decir este no es salvo, este no es creyente, este no es hijo de Dios, sino que es un llamado constante a la evaluación del corazón. Porque fíjate, en el capítulo 2, versículo 15, te va a mostrar algo que no tiene congruencia con la vida del creyente. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, no hay relación entre un hijo de Dios y el pecado. A ver, quiero ser cuidadoso con esto. No que no estamos presentes en un cuerpo en el cual tiene constante tensión con el pecado, sino que no hay relación de sujeción hacia el pecado. Fíjate, el pasaje que vamos a leer hoy es Primera de Juan. Vamos a leer del 1 al 10, pero vamos a centrarnos del 4 al 10. Capítulo 3, del 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que el que apareció para quitar nuestros pecados, perdón, sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y ahora
En todo este segmento lo que vamos a ver es la incompatibilidad de una vida de pecado afirmando ser un hijo de Dios. No hay compatibilidad entre el pecado y un hijo de Dios. No hay compatibilidad. Los primeros tres versículos, el apóstol Juan va a mencionar. Creo que es muy importante lo que va a mencionar acá, porque habla de la identidad del creyente. Habla de la identidad del Hijo de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora, se dirige a Dios como el Padre, como Padre de cada uno de nosotros individualmente. Ahora, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, somos llamados hijos de Dios por la voluntad de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce en el sentido de que no tiene los mismos deseos que nosotros. Hoy, y quiero ser de nuevo cuidadoso con esto, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, somos llamados por la voluntad de Dios, sus hijos. Somos llamados solamente por su gracia, sus hijos. Somos reconocidos delante de Él como sus hijos solo porque Él así lo desea y porque Él nos amó. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Juan acá? No sabemos qué vamos a hacer si hoy somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso es ahora y por siempre, por la eternidad. Pero lo que quiere decir es, no se manifestó la gloria en la cual vamos a estar todavía. Se nos ha revelado esa gloria en Cristo. O sea, pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando Cristo venga en gloria por su iglesia, vamos a ser compatibles delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Poder participar de su santidad en plenitud, habiendo sido erradicado el pecado de nuestra vida. Entonces, porque le veremos tal como Él es. Vamos a tener la oportunidad de ver a Cristo. ¿Se acuerdan de ese himno? Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria yo veré al Señor Jesús. Eso es la esperanza sobre la cual fundamenta Juan la, la relación de un creyente con su Señor, con Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Se acuerdan? Bueno, antes de ayer sería, el martes, hablamos justamente acerca de esto. La santidad de Dios y la santificación a la que estamos llamados a vivir. No podemos afirmar, de nuevo te voy a decir esto, no podemos afirmar, decir soy un hijo de Dios cuando soy esclavo del pecado. O sea, mi naturaleza hoy, como una nueva naturaleza, va a mostrar que hay lucha con el pecado. Hay oposición a esa conducta constante en la cual vivía. O sea, todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que aguarda la venida de Cristo, dice, se purifica a sí mismo, vive una vida de santificación, así como Él es puro, procurando la santidad de Dios. Y ahora, todo aquel que comete pecado, y fíjate, cada expresión de Juan para referirse a su audiencia se enfoca en esto, mira, un llamado general, pero con una connotación individual. Todo aquel, o sea, cada uno del grupo, del total, cada uno individualmente, dice, pero hace referencia a algo. ¿Sí? Y este que comete pecado, no solamente está hablando de alguien que lleva a cabo una acción, sino que literalmente es todo aquel que es hacedor de pecado. Y cuando hablamos de ser algo, estamos hablando de que parte de su identidad, parte de su identidad. Ahora, no que el creyente no pueda pecar, no que el creyente no peque, porque como te dije recién, estamos en un cuerpo en el cual todavía convive con el pecado. Estamos en un mundo en el cual todavía convive, o sea, convivimos con la corrupción del pecado en toda la creación. Entonces, el pecado está presente aún, pero lo que dice acá es, todo aquel que
comete pecado, habla de la identidad de esta persona. Eh, entonces, todo aquel que, fíjate, anteriormente dijo todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que espera en esto, y ahora dice todo aquel que comete pecado. Tenés un contraste. O sea, y son, no sé si un contraste como tal, pero más bien un paralelismo que contrasta. Podríamos decir como en los proverbios, un paralelismo antitético, o sea, que contrasta en ese mismo paralelo. Entonces, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Cuando habla de infringe también la ley, literalmente dice, todo aquel que es hacedor de pecado, es hacedor de no justicia, o sea, de injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, el estándar de Dios es perfecto, dijimos. La santidad de Dios, la justicia de Dios es perfecto. La gloria de Dios es inalcanzable para el hombre. Estamos destituidos, como dice en Romanos. Estamos inhabilitados. Es como si fuera que estamos inválidos delante del estándar de Dios. A mí me gusta poner este ejemplo. O sea, es como si estuviéramos postrados en una cama, sin poder mover brazos y piernas, sin poder mover nuestro cuerpo. Y tengamos este pensamiento. Mañana me voy a levantar y voy a jugar un partido de básquet. ¿Sería posible eso? No, o sea, por más que lo pensemos, físicamente estamos invalidados para hacerlo. Estamos incapacitados. O sea, y la expresión esa que dice, estamos destituidos de la gloria de Dios, hace referencia a esto. Estamos incapacitados para cumplir el estándar de la gloria de Dios. Entonces, el que infringe la ley, dice, entonces aquel que hace pecado, aquel que en su identidad hay una relación íntima con el pecado. Es injusto, dice. Nosotros hemos sido rescatados de la presencia del pecado. Te digo, o sea, perdón, de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como hijos de Dios, si somos hijos de Dios, en nuestra carne, en nuestra vida, en el presente hoy, va a haber una oposición clara, como te decía, a esa conducta de pecado, a esa conducta constante de pecado en la que vivíamos. Y si no la hay, tenemos que preocuparnos. Si no la hay, tenemos que preocuparnos. Porque Juan, como te dije, no va a escribir esta carta para señalar con el dedo, sino para llamar a la iglesia a valorar su corazón, a valorar su vida delante de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Y cuando te habla de que el pecado es infracción de la ley, habla de que en sí el pecado es no poder obedecer a Dios. O sea, el estándar de Dios era esto. Demandaba una obediencia perfecta, pura, una obediencia plena. Es el que peca no cumple la ley. O sea, y no solamente el que comete pecado. O sea, no solamente el que eh, llega a cometer un pecado, sino aquel que permanece constantemente en el pecado. Fíjate, el versículo 6 va a mencionar esto, pero en el versículo 5 dice, ¿sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él? Cuando hace referencia a Él, sabemos de quién está hablando. Juan inició la carta hablando de Cristo. Y ahora va a mencionar acerca de que Cristo fue manifestado, fue revelado a la humanidad, fue dado a conocer. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, decía al principio, ¿te acordás? O sea, ellos tienen presente de qué está hablando acá. Sabemos que Él, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, habla de Cristo. Y ahora quitar esa expresión, quitar nuestros pecados, es equivalente a levantar y llevar, o sea, y apartar. Entonces, ¿a qué se refiere? Mira ahí en Levítico, déjame buscar Levítico, si no me equivoco es 16. 16. Fíjate, Juan obviamente le está hablando a la iglesia, pero a la iglesia a la que se dirige, cuando le dice sabemos, da por hecho que hay un conocimiento preciso de lo que le está hablando.
da por hecho de que tienen en mente de qué es lo que está hablando Juan. Y en el pasado, en el momento en el que Israel es establecido como nación, en el momento en el que es a los levitas dada esta ordenanza en cómo tenían que vivir la vida en todo el pueblo de Israel y cómo tenían que vivir la vida en el templo. E Israel, en relación a ofrecer sacrificio delante de Dios en el templo, en este caso en el tabernáculo donde se encontraban, vas a ver lo que les dice, mirá, capítulo 16, versículo 1, y en adelante vamos a leer. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y haré traer y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón por los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y le ofrecerán expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora, esta escena, esta escena es importantísima. Porque fíjate, Aarón, como levita, como sumo sacerdote, tenía que presentarse delante de Dios ofreciendo sacrificio por sí mismo, purificarse, vestirse un cierto tipo de vestiduras específicas que no tenían ninguna contaminación, ningún tipo de mixtura en cuanto al material con el cual estaban fabricadas. Era todo plenamente de un mismo material. Eran, o sea, y cuando Dios le habla, le dice, son las vestiduras santas, dice, apartadas para este propósito. Ahora, Aarón tenía que venir delante de Dios, ofrecer sacrificio por él y su familia. O sea, venir delante de Dios, ofrecer sacrificio por él y su familia, y después venir con 2 machos cabríos sobre los cuales iba a echar suerte. Viste que dice Azazel, decís, ¿quién es Azazel? ¿En qué momento de la Biblia se menciona? O sea, aparentemente se hace referencia a este macho cabrío que iba a ser librado en el desierto. Aquel que dice que se echaba la suerte por Jehová era aquel que iba a ser sacrificado por todo Israel, para la expiación del pecado de todo Israel. Pero fíjate, cuántas veces, desde el momento en que salieron de Egipto, cuántas veces hasta el momento del Nuevo Testamento se tuvo que hacer eso. Muchísimas, muchísimas. Era algo que se hacía una vez al año. Era algo que se hacía una vez al año. Entonces, tenía que suceder, tenía que darse, y, y lo que dice es, uno va a ser sacrificado, aquel que es ofrecido, perdón, aquel que, sobre el que cae la suerte para Jehová, dice, va a ser sacrificado, y su sangre va a ser derramada sobre el otro. Ahora, la expiación de Israel, ¿vos pensás que alcanzaba con un carnero, un macho cabrío, perdón? La expiación de la humanidad alcanzaba con un macho cabrío. O sea, lo que hacía este sacrificio que se hacía anualmente era un parche. Era un parche, era poner un parche sobre una mancha que era imposible de borrar para Israel, que es imposible de borrar para la humanidad. Entonces, esto que se ve acá, a lo que se menciona en cuanto a la expiación de Israel, es solo una simple imagen y no da la talla de lo que implica la expiación por toda la humanidad. La imagen de lo que ves acá es, está bien, era una práctica, no te digo que no era una práctica, es una imagen
Esta práctica que se da acá es una imagen de algo que no se puede hacer por medio de un animal. Es una imagen imperfecta. Pero cuando Juan viene acá al momento en el que estamos nosotros y dice, ¿sabés que Él apareció? Él fue manifestado. Este conocimiento lo tienen en claro. Cristo fue manifestado. Lo que oímos y vimos, esto les anunciamos a ustedes. Para quitar nuestros pecados, o sea, el propósito de Cristo no solamente es haber muerto y resucitado. Fíjate, el propósito fue quitar. Cuando vos ves Juan ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, y el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, perdón, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, no te estoy hablando de Juan el apóstol. El que dice esto acá, Juan el apóstol lo escribe, pero el que dice esto acá es Juan el Bautista. Y esto que dice Juan el Bautista es acerca de Jesucristo. Dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Fíjate, Él es el Cordero perfecto. Él no va a ser ese parche anual. Él es el que quita esa mancha eterna de una vez y para siempre. Cristo es el que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la muerte y resurrección de Cristo, esa obra perfecta, ¿afectó a toda la humanidad? Ahora, déjame decirte que sí y no. Entramos de vuelta ahí en la disyuntiva. Sí, puede salvar a toda la humanidad. Pero acordate lo que le dice Juan, perdón, lo que le dice Jesús a Nicodemo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente se hace efectiva en aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios, en aquel que cree en esta realidad. No es para toda la humanidad en sí, sino es para todo aquel que en él cree. Tiene el poder para salvar a toda la humanidad, a través de todos los tiempos y a través de todo el mundo. Pero se hace efectiva en aquel que cree. Y ahora, ¿qué es lo que implica esto? Él apareció para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Él fue el sacrificio perfecto. En Él no hay pecado, en Cristo no hay pecado. En Él no existe pecado, sería la expresión. Él es el único capaz de cumplir las demandas de su propia justicia. Él es el único capaz de cumplir las demandas de su santidad. Él es el único capaz de dar a la talla de su perfección. Nosotros no. Es tan necesario que Dios haga esto en Cristo para beneficio de la humanidad. Porque de nosotros no podía salir algo bueno. Y en el momento que sucede la muerte de Cristo en esa cruz, cuando se derrama la sangre de Cristo en esa cruz, y cuando Cristo expira, Él pudo decir consumado es, ya está hecho. Lo que la humanidad necesitaba, ya está hecho. Fue cumplido. Lo que era imposible de cumplir, ya está hecho. Digo, hablamos el primer domingo que llegué acerca de lo que dice Romanos 9. Las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, las falsas religiones proclaman el hacer, pero Cristo fue el único que pudo decir consumado es. El único que pudo decir la obra ya está completa, no hace falta que hagas nada. Lo único que tenés que hacer es creer. Entonces, la realidad del creyente está totalmente ligada a la verdad del Evangelio. Cristo cumplió lo que nosotros no podíamos. Fíjate, Mateo 5:17, después de explicar, después del sermón del monte, perdón, de las bienaventuranzas, Jesús le dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Cristo vino para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir y para favorecer a la humanidad por medio de eso. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca.
Ahora, esa palabra permanece se utiliza muchas veces en la escritura en relación al hospedaje, al quedarse, a morar en tal lugar, temporalmente eh, o por un pequeño periodo de tiempo. Vale la redundancia lo que acabo de decir, pero es en relación a esto, o sea, a morar. Todo aquel que permanece en Él, que permanece en Cristo, todo aquel que ha sido rescatado por la gracia de Dios en Cristo, todo aquel que permanece en su Salvador. Ahora, más adelante no, en el Evangelio de Juan, dice, Jesús mismo es el que está hablando acerca de su obra de salvación. Y le habla a sus discípulos en el capítulo 6, versículos 54 al 56, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, lo que habla es la identidad del creyente está ligada a la persona de Cristo. Cristo está hablando acerca de algo específicamente en este contexto, pero lo que dice es, esto, lo que menciona Cristo acá tiene que ver con la identificación del creyente. Entonces, todo aquel que permanece en él no peca. Ahora, ese no peca, eh, de vuelta, parece arbitrario, ¿no? Eh, ¿Por qué te digo parece arbitrario? Porque al principio de la carta Juan dice, en el versículo 9 y 10, pero específicamente el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, está bien, el que permanece en él no peca, dice. Ahora, no es que no pecamos. Ahora que Juan se equivocó en lo que escribió, no, no está diciendo que hay dos tipos de cristianos, el que vive en la esclavitud del pecado y el que no. O sea, hay una sola naturaleza y hay un solo tipo de cristiano, hay una sola raza de creyentes. Es aquel que permanece en Cristo. Es aquel que ha sido librado de la esclavitud del pecado. No peca hace referencia a la repercusión eterna que tiene esto y a la repercusión eterna en relación a la identidad que tiene el creyente ahora. O sea, mi vida está escondida en Cristo. Y si mi vida está escondida en Cristo, Cristo intercede por mí por la eternidad. Pero no quiere decir que esto me da la licencia para vivir una vida de pecado, porque yo entiendo ahora que he sido librado de la esclavitud del pecado. Entonces, no vivo esclavo del pecado. No peca hace referencia a esto. No estamos esclavos del pecado, no somos esclavos del pecado. No, no nos acomodamos a vivir en el pecado. Y está muy relacionado estrechamente con lo que dice Romanos 6 también. O sea, ¿cómo podemos decir que morimos que vivimos en Cristo si no morimos al pecado? ¿Cómo podemos decir que morimos al pecado si vivimos en el pecado? No hay compatibilidad de una cosa con la otra. Si yo digo que morí al pecado, no vivo más en el pecado. Si yo digo que vivo en Cristo, muestro que estoy vivo en Cristo. Mi vida es una evidencia de que estoy vivo en Cristo. Pero si yo digo que vivo en Cristo, que realmente evidencio que estoy muerto en Cristo, estoy viviendo en el pecado. Estoy permaneciendo en el pecado. Y mi relación con el pecado es una relación estrecha, en la cual yo estoy sometido a esclavitud. Todo el que peca, de nuevo, todo el que peca, no le ha visto ni le conoce. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que te mencionaba recién. O sea, si yo digo que le conozco, si yo digo que soy un hijo de Dios, no soy esclavo del pecado. No permanezco en obediencia al pecado, en sujeción al pecado. Si yo digo que soy un hijo de Dios y mi identidad está ligada a Cristo, permanezco en Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no peco?
No, te digo lo que te dije al principio. No soy esclavo del pecado. Y frente a esa constante forma de vida que llevaba, ahora mi vida muestra una oposición completa a eso. Porque no es lo mismo decir estoy cayendo en el pecado que decir estoy luchando con el pecado. Yo no puedo decir estoy luchando con tal pecado si lo que hago es identificarlo solamente. Si lo que hago es que veo que constantemente me enojo y solamente lo veo. Porque es como si fuera que me subo al ring con el pecado y digo, estoy peleando porque estoy en el ring, pero me está agarrando a guantazo y me está reventando la cara y yo tengo la guardia baja. No estoy luchando, estoy entregado. No estoy luchando con el pecado. Lo estoy identificando. Ah, mirá, me dio un uppercut. Ah, mirá, me dio un gancho. No estoy luchando. Entonces, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que vive una vida de esclavitud al pecado no conoce realmente a Cristo. No conoce a Dios. Porque acordate lo que le dijo Juana a su audiencia recientemente en el versículo 3. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo. Es inevitable. Una vida de santificación para el creyente es inevitable. Una vida de búsqueda de la santidad es inevitable para el creyente. Porque por menos criterio que tengas, por menos información que tengas, si sos un hijo de Dios, el pecado lo vas a aborrecer. Al grado que entiendas en cómo lo ve Dios. Pero no lo vas a soportar, no lo vas a tolerar, no lo vas a desear en tu vida. Pienso en la vida de Martín Lutero. Martín Lutero tenía una lucha muy grande en cuanto a su pecado, en cuanto a su conciencia, pero no tenía, o sea, no estaba muy enfocado en relación a la gracia de Dios frente al pecado. Pero lo que ves ahí es, aún así, con el poco criterio que tenía, habiendo estudiado en una escuela de monjes agustinos, lo que le enseñó la Iglesia Católica, la luz que obtuvo frente a la palabra de Dios, cómo llegó a la salvación por medio de las Escrituras, el criterio fue, el pecado lo aborrezco, el pecado lo aborrezco. O sea, Martín Lutero puede, o sea, ves el flagelo de la vida de Martín Lutero, pero decís, claro, no tenía mucha claridad en cómo luchar con el pecado. Lo identificaba, lo aborrecía. Pero ahora fíjate, por más poco criterio que tengas en relación a tu vida de lucha con el pecado, lo vas a aborrecer. No lo vas a desear en tu vida. Porque si conoces a ese Dios santo, perfecto y justo, sabes con claridad que el pecado es una ofensa hacia Él. Sabes con claridad que el pecado es una ofensa no a su ley, sino a su estándar de perfección moral. Hijitos, nadie os engañe. Y es la misma expresión que usa acá cuando te leía en 1 Corintios, en capítulo 6. Nadie los engañe. No dejen que la mentira sea introducida en ustedes. Que la mentira no cale en sus corazones. No se dejen desviar. El que hace justicia, el que obra la justicia de Dios, es justo, como Él es justo. Que ninguna persona te mienta acerca de esto. Porque la escritura tiene muchísima claridad acerca de lo que el creyente es ahora, acerca de la enseñanza de Cristo. O sea, viste cuando Cristo habla acerca de yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. O sea, justamente habla acerca de la relación estrecha que tiene el creyente con Cristo. La relación estrecha que tiene el creyente con su persona, con su justicia, con su santidad ahora.
Nadie os engañe. Y está hablando en relación a estas personas que estaban introduciendo mentiras a la vida de la iglesia. El cuerpo está eh, contaminado. El espíritu no pasa nada. Mi cuerpo se va a contaminar. Y por eso no hay problema si vivo una vida de pecado. Es mentira. Es mentira. Y te digo, estos son los principios del gnosticismo, son los principios de esta filosofía. Pero los corintios también se habían afectado con esto. Había un filósofo que decía, lo leí en el contexto de los corintios también, que decía, mi alma está ligada a mi cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi cuerpo eh, se corrompe, mi cuerpo está corrompido, mi carne está corrompida. Pero mientras no afecte mi vida espiritual, no pasa nada. Y te digo, ese es un pensamiento terrible, es un pensamiento diabólico. Un comentarista justamente hace referencia a este tipo de enseñanzas. También dice, es posible que si se tratase de los gnósticos, estuvieran enseñando que se puede ser justo sin practicar la justicia, lo que es un engaño diabólico, también me dice. Es una mentira de Satanás. Al principio Juan mismo habla acerca del carácter de Cristo, del carácter de Dios. Este es el mensaje que hemos oído. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. No hay forma de negociar mi carácter sin vivir una vida de que agrade hacia Dios. No hay forma de que yo pueda decir, me identifico con Dios, pero mis obras, mi andar, mi vida constantemente expone otra cosa. Es un llamado a permanecer atento a la mentira. Digo constantemente, no solo en cuanto a los falsos maestros que se meten a la vida de la iglesia, sino en relación a este mundo. Constantemente la filosofía de este mundo está atacando tu vida con pequeñas cosas. Un solo pensamiento no está tan mal, no es algo de lo que tengas que preocuparte, no es tan grave como tal pecado. Son mentiras, son mentiras. No tenemos que endurecer nuestro corazón frente a la santidad de Dios, frente a la justicia de Dios. Nuestra identidad está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La vida de pecado a la que estaba esclavizado pasó. He aquí todas son hechas nuevas. Hoy mi esclavitud está en Cristo. Hoy mi persona está ligada a la persona de Cristo. Nadie os engaña. No dejen, no se dejen engañar por esto. El que hace justicia es justo como él es justo. O sea, una vida de justicia práctica va a revelar esa justicia posicional en Cristo. No te digo que vas a ser justo por vivir una vida de piedad, de obras piadosas, porque una vida de obras piadosas no te salva, sino la salvación tiene como consecuencia una vida constante de obras de piedad, de buscar agradar al Señor. No hacemos buenas obras por nuestra propia voluntad, las hacemos porque Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos destinó a ser santos y sin mancha delante de Él. Vivimos conforme a la voluntad de Dios, en obediencia, porque es a lo que fuimos llamados. Ahora, fíjate, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. O sea, el que vive una vida constantemente revolcándose en el pecado, entregando su vida al pecado, no le pertenece a Cristo. No le pertenece a Cristo. Porque no lo aborrece. Más bien lo ama, se entrega al pecado.
Cuando lees en Juan 3, en el Evangelio de Juan 3, después de que Cristo habla con Nicodemo, le dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquel que ama más las tinieblas que la luz, aquel que ama más el pecado, o sea, aquel que ama el pecado, que no lo aborrece, no ama a Cristo, no le conoce. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo obra de esta manera desde el principio, desde Génesis 3, en el momento en el que el pecado ingresa al mundo, desde el principio. El pecado obra de esta manera. Las obras de Satanás fueron introducidas al mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. O sea, Cristo no solamente ahora nos provee santidad frente a Dios, posicional, no solamente nos provee una santificación progresiva. Ahora, la promesa que se dio en Génesis 3, aquella serpiente que iba a ser pisada en la cabeza, todo el sistema de pecado ha sido vencido en Cristo. Cristo fue manifestado para esto. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. La persona de Cristo se manifestó a la humanidad, una humanidad esclava del pecado, para deshacer todo este sistema de pecado y librar a la humanidad del pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y es una repetición de lo mismo que te decía recién. Está ligada a la naturaleza del creyente ahora. ¿Te acordás lo que leímos en Gálatas ahí 5? Las obras del Espíritu se oponen a las obras de la carne. El creyente inevitablemente, frente a la presencia ahora, a la morada del Espíritu Santo en su vida, no puede no obedecer al Señor. O sea, hoy tiene la posibilidad de obedecer al Señor, de someter su voluntad a la de Cristo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ese practica el pecado, no es hacedor del pecado en relación a la identidad, en relación a su identidad. ¿Te acuerdas que te mencioné al principio? Todo aquel que comete pecado. O sea, no es que el creyente no va a pecar. Vuelvo a aclarar lo mismo. Un hijo de Dios puede pecar, pero no es su naturaleza. No es su naturaleza delante de Dios. Él ha sido redimido. Él ha sido rescatado de la esclavitud del pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y este contraste acá se va a ver en ambas naturalezas. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Te acordás lo que Cristo responde ahí en Mateo, al final del Evangelio de Mateo, cuando vienen a cuestionarlo no solamente los fariseos, sino también los saduceos? Estas eran dos sectas que eran reconocidas en la vida del templo, entre medio de los judíos, y eran tenidos como los más piadosos delante de la sociedad judía. Pero Mateo 24, si mal no recuerdo, mm, Mateo 24, mm, 23, perdón, 22, me equivoqué. 22, del 34 al 40. Fíjate, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Fíjate, se escucharon los fariseos que los saduceos quedaron callados por la respuesta de Cristo. No tuvieron cómo argumentarlo. Y ahora los fariseos se juntaron.
Y la pregunta que van a buscar hacerle a Cristo para desacreditarlo es, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es imposible. Es imposible para el hombre natural amar a Dios. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjate, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que se da por hecho acá, lo único que se da por hecho acá es que naturalmente nos amamos a nosotros mismos. No dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Dice que ya nos amamos a nosotros mismos. Por eso no podemos amar a los demás. Por eso no podemos amar a Dios. Pero fíjate, el único que puede obedecer esto es aquel que permanece en Cristo. Es aquel que ha sido rescatado por Cristo. Si no hay regeneración, si no hay nueva vida, no hay amor. No hay forma de cumplir esto. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no desea agradar al Señor, que ama el pecado y no ama a su hermano, no es de Dios. Es bien claro, no es de Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo frente al pecado? ¿Cómo estamos parados delante del pecado y delante de Dios? ¿Estamos luchando con el pecado? ¿O realmente estamos a punto de ser noqueados? Porque la realidad es que no hay lucha en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra vida en relación a Cristo y en relación al pecado? ¿A qué estamos entregando nuestra obediencia? Tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza en Cristo. La mayor razón de nuestra santificación es que con estos mismos ojos le vamos a ver. Es que este mismo cuerpo es el que va a ser resucitado y va a ser llevado a la presencia de Cristo para ser presentado a la gloria. No podemos afirmar ser hijos de Dios y vivir esclavos del pecado. De ser así, tenemos que evaluar nuestro corazón. Tenemos que evaluar dónde estamos parados. Te digo, no es imposible para el creyente. Una vida de santificación es posible. Tenemos todas las herramientas necesarias. Hemos sido llamados para obediencia. Pero tenemos que recordar cuál es nuestra identidad y saber que podemos obedecer. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos recordar quiénes somos delante de ti y aún así evaluar nuestro corazón, evaluar dónde estamos parados, Señor, frente a tu verdad, frente a las demandas de tu justicia, Señor, y saber que no hay compatibilidad, Señor, en afirmar que somos tus hijos si vivimos esclavos del pecado, Señor. Señor, danos gracia para poder evaluar nuestro corazón y reconocer dónde estamos espiritualmente parados delante de ti, Señor. De la misma forma en la que tú obraste delante de Adán a preguntarle, ¿dónde estás? Y la respuesta esperada no era un lugar físico, Señor, sino una confesión. He pecado, he desobedecido, he transgredido tu ley, estoy lejos de ti. Señor, usa tu palabra
para traer convicción y poder evaluar el corazón, Señor. Y aun si somos tus hijos, Señor, también poder afirmar estas verdades en nuestra vida y crecer en nuestra lucha con el pecado, Señor. En desear luchar con el pecado, Señor. No quedarnos solamente en verlo, en identificarlo, sino ahora mortificarlo, Señor. En vivir la santificación, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y por tu palabra, y te ruego que, Señor, tú incomodes con estas verdades nuestros corazones constantemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.